El año es alrededor de 1400 a.C. Los israelitas avanzan dura y penosamente hacia la tierra prometida. Delante de ellos, bloqueando su camino, está la bien fortificada ciudad de Jericó. Los israelitas no tenían ni el entrenamiento o equipo necesario para presentar batalla a tan formidable adversario. De acuerdo con la Biblia, esta batalla se ganaría con el sonido de trompetas. Todo el griterío y bullicio del mundo no causaría el derrumbe de paredes de 4,5 metros de espesor. Cuentos como el de los muros de Jericó que caen al toque de una trompeta son la razón por la cual la gente no cree todo lo que dice la Biblia. Tenemos mucha evidencia científica de que las murallas de Jericó se derrumbaron por un terremoto, justo como lo describe la Biblia. Aun cuando Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, no hay nada en el lugar que la relaciona a la historia de la conquista de Josué. Aunque Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, con la construcción de ciudades una sobre otra, podemos datar con mucha precisión la ciudad que fue destruida por los israelitas, como lo dice la Biblia. Por 40 años, Moisés guió a su pueblo por el desierto de la península del Sinaí, preparándolos para el día en que llegarían a Canaán, la tierra prometida. Ahora dependía de Josué entrar y apoderarse de esa tierra. Pero la gran ciudad amurallada de Jericó, que había estado ahí por miles de años, se interponía entre el éxito o fracaso de Josué para conquistar Canaán para los israelitas. Josué no tenía ninguna de las máquinas de guerra capaces de destruir o siquiera penetrar tal fortaleza. Solo un milagro enviado por Dios lo lograría. Y ese milagro, de acuerdo con la Biblia, hizo que las murallas de Jericó cayeran al sonido de trompetas. ¿Hecho o ficción? ¿Sucedió en realidad? Los eruditos bíblicos creen que Josué formó el primer ejército israelita. Así como Moisés había tomado a los esclavos de Egipto y los había moldeado en un solo pueblo, así Josué hizo un ejército de guerreros a partir de campesinos, alfareros y comerciantes. Entre su tribu de Efraín, el nombre de Josué era Oseas. Moisés lo llamó Josué. La primera prueba de los soldados israelitas no tardó en llegar, ya que andaban por territorio bárbaro y hostil. ¡Otra vez! ¡Ataquen a las fuerzas amalecitas! ¡Al ataque! ¡En el nombre de Moisés! ¡En el nombre de Israel! ¡En el nombre de Dios! ¡A la carga! En Amalek, la batalla fue cruenta. La Biblia nos dice que mientras Moisés mantenía sus brazos alzados, las inexpertas tropas de Josué ganaban, pero cuando dejaba caer sus brazos, empezaba a perder. Moisés pidió ayuda para mantener sus brazos alzados todo el día, y guiados por Josué, el nuevo ejército ganó su primera victoria. Es muy probable que Josué también era el guardaespaldas personal de Moisés, y cuando él subió al monte para hablar con Dios, Josué fue el único que lo acompañó. Hubo muchos, aunque pequeños, encuentros con bandoleros, bandidos y tribus hostiles. La Biblia solo menciona otras 2 batallas principales, mientras Israel estaba en el desierto: Hesbón, donde derrotaron a los amorreos, y Basán, donde destruyeron las ciudades y humillaron a su arrogante rey. Cuando el más grande de todos los profetas supo que su tiempo se acercaba, ungió a Josué como su sucesor y le dio la responsabilidad de liderazgo. Según el libro de Josué,
el río Jordán dejó de correr para que los israelitas cruzaran hacia Canaán y Josué pudiera preparar su ataque contra Jericó. La idea de que el río Jordán dejó de correr para que Josué y los israelitas cruzaran en tierra seca es una razón para dudar de todo el libro de Josué. Usualmente el río Jordán es demasiado correntoso como para cruzarlo a pie, pero a menudo después de un terremoto el agua se estanca, algunas veces hasta por un par de días, como sucedió en 1906. Estoy convencido de que, similarmente, durante la conquista de Josué, el río Jordán se secó como resultado de un terremoto. La Biblia nos dice que era necesario destruir a Jericó. Era una fortaleza pagana de depravación, una abominación ante Dios y una puerta cerrada a la tierra prometida. Después de cruzar el río, Josué mandó espías a la ciudad, cuyo informe pudo haber causado gran preocupación entre sus generales. Jericó estaba bien protegida, bien abastecida, con grano de la cosecha, y tenía un manantial natural dentro de la ciudad. Jericó podía resistir un asedio muy largo. Estamos en una posición terrible. Tenemos al río a nuestras espaldas y todas las ciudades armadas de Canaán al frente. Mis consejeros sugieren ir al sur. Empezar con algo más pequeño. Si Josué insiste en esta locura, perderemos la flor innata de nuestro ejército en esas paredes. Mejor que ataquemos algo menor hasta poder desarrollar nuestras fuerzas. Buenas noticias. Tenemos buenas noticias, mi general. El bastión amorreo solo espera que ataquemos. ¿Y cuándo será eso, general? El primer día de la luna nueva, Zabulón. ¿Qué? ¿En tan solo 7 días? Dios creó el universo entero en menos tiempo. 7 días. Y Jericó será nuestra. ¿Hay noticias de la ciudad? ¿Se rendirán sin presentar batalla? ¿Quieren que lleguemos a un arreglo? Se burlan de nosotros y de nuestra presencia. Son fuertes y están bien abastecidos, tal como lo imaginamos. Podrían resistir un asedio por años. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar esta fortaleza pagana? De seguro que no arrojándonos contra esas murallas indestructibles. Con fe, mis valientes y preocupados comandantes. Dios me ha hablado. Y les diré el plan, pues comenzaremos al rayar el alba. Con su permiso, mi general. Llevaría semanas fortalecer nuestro ejército. La victoria no vendrá por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios. Por eso, esta vez no habrá saqueo. Nada. Ni siquiera un grano. No habrá saqueo ni botín, pero la ciudad está llena de grano. Alimentaría al pueblo por meses. Nada, generales. No se tomará nada de la ciudad. Nuestro único propósito aquí es destruir esta abominación con la espada y con el fuego. Quizás, gran Josué, podríamos saber cómo el Señor va a hacer que cumplamos. Debemos llevar el arca del pacto en medio de las filas en marcha. 7 sacerdotes con 7 trompetas irán al frente de ella. Cada día saldremos listos para la batalla y daremos una vuelta a la ciudad. El ejército marchará en silencio. Solo el sonido de las trompetas se oirá. Para los israelitas, sin duda alguna, el arca era el objeto religioso más sagrado, pues servía como estrado del verdadero Dios y la manifestación visible de su presencia. Dentro del arca del pacto estaban las 2 tablas sobre las cuales se escribieron los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y un jarrón lleno de maná, el alimento de los israelitas durante su travesía por el desierto. Los israelitas creían que el arca del pacto era lo que les permitió cruzar el río Jordán cuando milagrosamente se secó. El arca del pacto se usó cuando rodearon la ciudad de Jericó 7 veces. Los arqueólogos han verificado que toda la ciudad cayó al suelo. El arca se usó en batalla tras batalla y ganó victoria tras victoria para los israelitas.
Por 500 años, el arca fue el objeto más precioso y sagrado del mundo. El pueblo de Israel la siguió a la batalla y también al entrar en la tierra prometida. Mientras el pueblo podía ver el arca, sabían que Dios estaba con ellos. Por 6 días el ejército rodeó las grandes murallas en silencio, excepto por el toque de las trompetas de los sacerdotes. En el 7º día, dieron 6 vueltas a la muralla en completo silencio. Pero al final de la 7ª vuelta, ¡Israel! ¡Por tu gloria! ¡Vengadores! ¡A la carga! hemos visto la historia bíblica de la destrucción de la muralla de Jericó. ¿Puede la ciencia arrojar alguna luz sobre el misterio de cómo pudo haber ocurrido? Y usando el calendario astronómico, decirnos cuándo sucedió. Los pueblos de la antigüedad no tenían relojes y calendarios como tenemos hoy. Miraban el cielo para saber la hora. Cualquier fecha dada se basaba en las fases de la luna o del sol, o una combinación de ambas. La astronomía es una ciencia exacta. Por lo que sabemos de la astronomía, hoy podemos, con computadoras, examinar lo que estos pueblos dijeron y duplicarlo en el cielo en la pantalla para poder datar eventos con precisión. Usando las referencias de la Biblia, hemos determinado que las murallas de Jericó cayeron el 9 de abril de 1421 a.C. Esto quiere decir que la primera vuelta a Jericó fue el 3 de abril del mismo año. Podemos determinar esto por el eclipse solar que ocurrió cuando el sol se detuvo para Josué 10 días después. Al ver la pantalla notamos que al mediodía, sobre esa área en particular, la luna cubría al sol en un eclipse solar como pueden verlo. Hay mucha evidencia científica de que las murallas de Jericó se derrumbaron en un terremoto, exactamente como lo dice la Biblia. La mejor evidencia son los esqueletos descubiertos en Jericó en 1400 a.C., obviamente destruidos por una muralla que se derrumbó. Por muchos años los eruditos pensaban que la historia de Jericó era una leyenda mítica, pero al interpretar correctamente la evidencia arqueológica vemos que concuerda de manera exacta con la Biblia. La ciudad de Jericó tenía fuertes defensas. La rodeaban 2 murallas de ladrillo. La evidencia arqueológica demuestra que esas murallas se derrumbaron como se describe en la Biblia, y probablemente a causa de un terremoto. Restos de esa muralla aún siguen allí. Es más, tengo aquí uno de esos ladrillos. Tiene unos 3.400 años. Si observan conmigo esta reconstrucción arqueológica, les mostraré cómo sucedió. La ciudad estaba rodeada por una muralla recubierta de piedra de unos 4 metros de altura. Encima había una pared de adobes de unos 6 metros. Esto es lo que los israelitas vieron al dar vueltas a la ciudad por 7 días, como lo dice la historia bíblica. Detrás de esas paredes había un enorme promontorio de tierra que rodeaba toda la ciudad. En la cresta de ese promontorio había otra muralla de adobes también de unos 6 metros. Sobre este terraplén había casas construidas.
En la excavación de la ciudad, los arqueólogos encontraron abundante evidencia de que hubo un terremoto en el momento en que la ciudad llegó a su fin. Cuando excavaron en la base exterior de esta muralla exterior, recubierta de piedra, encontraron montones de adobes derrumbados como vemos en este dibujo. Ahora bien, aunque estas murallas de adobe se derrumbaron, la pared de piedra, la muralla de 4 metros, aún sigue ahí. ¿Cómo lograron los israelitas cruzarla? Pues bien, en la manera en que cayeron los ladrillos formaron una rampa, de modo que los israelitas pudieron meramente subir por ella y entrar en la ciudad para incendiarla. Esto da evidencia de que el relato bíblico es correcto. La Biblia nos dice que las paredes se derrumbaron. Dentro de la ciudad encontraron grandes cantidades de grano. Era muy evidente que el final llegó justo después de la cosecha. Esto también concuerda con el relato bíblico. Es muy raro encontrar grandes cantidades de grano en un lugar antiguo. Aquí, en Jericó, encontraron en casi toda casa grandes jarrones llenos de grano. Usualmente eso hubiera sido saqueado por su gran valor, pero la Biblia dice que a los israelitas se les prohibió saquear la ciudad. Todo debía ser ofrecido a Dios. El hecho de que había mucho grano allí indica que el asedio de la ciudad fue muy corto. La Biblia dice que el asedio duró solo 7 días. Todos los detalles que han encontrado concuerdan precisamente con el relato bíblico. Como dijimos al principio, el libro de Josué es muy controversial. ¿Qué peso tiene la evidencia dada? En este caso, aunque las dudas son grandes y muchas, no hay ninguna evidencia de que los eventos escritos en el libro de Josué no ocurrieron. Los escépticos simplemente cuestionan si ocurrieron o no. Por otra parte, la evidencia científica, arqueológica e histórica ha demostrado que todo lo que dice la Biblia ocurrió, y probablemente sucedió tal como la Biblia lo describe.